En el siguiente video vamos a ver cómo el pastor Armando Alducín va a decir de que no debemos guardar el sábado y va a citar algunos versículos bíblicos, obviamente sacados de contexto, para justificar su mentira. Pero nosotros, a la luz de la Biblia, vamos a demostrar de que sí debemos guardar el sábado, y la palabra de Dios va a decirle al pastor Armando de que él es un mentiroso. Así que nos vemos a continuación. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer, y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Bienvenidos a Omar Lugo Adventista. Saludos mis queridos amigos y hermanos, saludos y bendiciones. Hermanos, el pastor, que se encuentra aquí, Armando Alducín, él se encuentra como en una especie de programa, de manera que le hacen la pregunta de que si aún debemos guardar el sábado. Y él, en una forma burlesca, porque se ríe cuando le hacen esa pregunta, dice de que no se debe guardar el sábado. Y cita unos textos fuera de contextos, uno de los que siempre citan todos, católicos, protestantes, Colosenses 2:16. Y bueno, pero nosotros, hermanos, vamos a ver con la palabra de Dios si es verdad de que debemos guardar el sábado o de que no debemos guardar el sábado. Así, mis hermanos, que vamos a ver este video que dura aproximadamente unos 5 o 6 minutos y después vamos a ir a las Sagradas Escrituras a ver qué nos dice la palabra de Dios. Así que es hora de que te suscribas a este canal. Si aún no lo has hecho, si es primera vez que pasas por aquí, suscríbete. Recuerda que nos apoyas mucho. Es la manera que tú nos puedes apoyar. Suscribiéndote, activa la campanita, le das en todas para que inmediatamente subamos un nuevo video, YouTube te notifique. Oye, me gustaría ver tu comentario, tu opinión acerca de este tema. Así que nos vemos en los comentarios. Atentos. Dice aquí doña Johanna, vía desde el Facebook, que está entrando esta pregunta también. ¿Debemos guardar el Shabbat? ¿La palabra habla algo acerca del respecto, Pastor Alducín? Para nada. Esto de guardar el sábado, ¿verdad? Ya es bajo la ley. Pastor Alducín. Para nada. Esto de guardar el sábado, ¿verdad? Ya es bajo la ley. Y en el Nuevo Testamento se repiten casi todos los mandamientos menos guardar el sábado. En ninguna parte del Nuevo Testamento lo encontramos. Al contrario, Colosenses capítulo 2, Gálatas, nos habla el apóstol Pablo que ya no debemos guardar días festivos, ni días de fiesta, etcétera, etcétera, todo lo cual era sombra por venir. Entonces el Nuevo Testamento ya no es el sábado, es el domingo, porque el domingo resucitó Cristo, el domingo vino el Espíritu Santo y los apóstoles, esto es definitivo y es absoluto, ya no se reunían tampoco en el día sábado, se reunían en el primer día de la semana para que pudiéramos entender que cómo había cambiado la forma o el protocolo en el Antiguo Testamento del sábado al domingo. 1 Corintios 16, versículo 1. En cuanto a la ofrenda para los santos, escribe Pablo, hagan ustedes de la manera que ordené. En una orden de Pablo a las iglesias de Galacia, cada primer día de la semana. Entonces Pablo orienta a todos los pastores que cada primer día de la semana, ¿cuál es el primer día de la semana? El domingo. ¿Qué cosa? Ahí. En eso estamos de acuerdo, que el primer día de la semana sea el domingo. Perfectamente de acuerdo, pastor. Y el domingo pongan cada quien aparten algo, según hayan prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan ofrendas. Y esto lo encontramos también en Hechos, capítulo 20, versículo 7, donde otra vez los apóstoles se reunían el primer día de la semana. Entonces ya no estamos bajo la ley. Ya ahora cuando alguien me dice, ¿por qué ustedes no se reúnen el sábado? Les digo, bueno, porque nosotros nos reunimos el domingo, el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado, el domingo. Para nosotros ahora todos los días son santos. Para nosotros ya no hay Semana Santa. Todas las semanas son santas. Ya no hay unos santos. Todo es ahora santo ante los ojos de Dios para nosotros los cristianos. Así que esta es la razón por la cual, ¿verdad? Es absurdo creer que todavía hay grupos que se digan cristianos y que puedan ellos, grupos que se digan cristianos. Vamos a repetirlo más acá. Así que esta es la razón por la cual, ¿verdad? Es absurdo creer que todavía hay grupos que se digan cristianos y que puedan ellos limitarse a dedicar un solo día, el Shabbat, como dedicarlo a Dios, cuando ahora todos los días son santos
ante los ojos de Dios. Bueno, mis hermanos, ya escucharon al pastor Armando Alducín, sus argumentos y sus textos bíblicos, que ahorita los vamos a ir analizando uno por uno toditos. Él dice, mis hermanos, de que para él es absurdo de que hayan personas que se hagan llamar cristianos y que guarden el santo sábado. Yo le respondería a mi querido amigo pastor, o conocido, porque no somos amigos, lo conozco en las redes sociales, pastor Armando Alducín, de que para mí es absurdo de que usted o de que hayan personas que digan que son cristianos, que aman a Cristo, que conocen a Cristo y no guarden su santa ley, se nieguen a guardar su santo sábado, que es el día del Señor desde la creación, es el día del Señor y también es el sello de Dios. Mis hermanos, el pastor dice de que el sábado era para los que estaban bajo la ley. Es decir, para este pastor hoy no hay ley, ya no hay ley. Pero si no hay ley, tampoco hay pecado. Y si no hay pecado, no hay pecadores. No hay ningún ser humano que sea pecador. Ahora, si no hay ningún ser humano que sea pecador, entonces ¿por qué le decimos a Dios, Señor, perdona nuestros pecados? Señor pastor, yo le hago una pregunta. ¿Usted nunca le ha pedido a Dios que perdone sus pecados? ¿Será que usted no tiene pecado? Pues según su argumento para decir de que ya no se debe guardar el sábado, entonces usted no tiene pecado. Pero entonces, ¿por qué la palabra de Dios nos dice que por tanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios? Quiere decir que si todos pecamos fue porque transgredimos la ley. ¿Por qué? Porque pecado es transgresión de la ley. Eso dice la palabra. Así, mis queridos amigos, que vamos a ir a ver lo que nos dice la Biblia para ver que si este pastor está en lo correcto. Note lo que dice. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, pues la verdad no está en nosotros. Entonces mire que la palabra de Dios está diciendo aquí que la verdad no se encuentra en el pastor. ¿Por qué no se encuentra en el pastor? Porque él está diciendo de que no hay ley. Y si no hay ley, no hay pecado. Pero ustedes me dirán, hermano, ¿dónde dice en la Biblia de que si no hay ley, no hay pecado? Bueno, vamos a ir aquí, hermanos. Note lo que dice aquí. Primera de Juan capítulo 3, versículo 4. Todo aquel que comete pecado, infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Bíblicamente, pecar es infringir la ley, infracción de la ley, ¿sí? Pero si no hay una ley, no hay pecado. Ahora, si no hay pecado, entonces ¿por qué aquí, primera de Juan capítulo 1, versículo 9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad? Ahora, ¿de cuál pecado nos va a limpiar el Señor? ¿Qué pecado nos va a perdonar nuestro Señor Jesucristo si no existe pecado? No existe pecado. Según dice el pastor Armando Alducín, no existe pecado porque al no existir una ley, que pecado es infracción de la ley, al no existir una ley, no existe pecado. Por lo tanto, si no existe pecado, note lo que dice aquí la palabra de Dios. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. ¿Qué dice la palabra de Dios? Él dice que no hay una ley. Entonces, ¿cómo se hace de llamar que es pastor de nuestro Señor Jesucristo si no guarda los mandamientos de Dios? Y recuerde, mi querido amigo y pastor, el sábado es el cuarto mandamiento de la ley del Señor. Es el cuarto mandamiento. Son 10 mandamientos. No hay un texto donde diga que el Señor Jesucristo dijo, ya van a guardar o vamos a guardar solo 8 mandamientos o 9 mandamientos. Son los 10 mandamientos de Dios. Vaya a Éxodos capítulo 20, versículo 1 en adelante. Y ahí hay un subtítulo que dice 10, los 10 mandamientos de Dios. Y usted dice que es cristiano, pero no guarda los mandamientos de Dios. Entonces la palabra de Dios le está diciendo que usted es un mentiroso. El que dice yo lo conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. ¿Sí? La verdad no está en usted, porque usted no guarda los mandamientos del Señor. Y está diciendo que no debemos guardar el santo sábado, porque no hay ley. Y si no hay ley, le vuelvo a decir, si no hay ley, entonces no hay pecado. Si no hay ley, según ustedes, católicos, protestantes, evangélicos, si ya no hay una ley, entonces ya no hay pecado. ¿Por qué? Porque el pecado es infracción de la ley. Cuando nosotros pecamos, infringimos la ley. Pero como no hay ley, no hay pecado. Y si no hay pecado, entonces ¿por qué el apóstol Pablo nos dice aquí? Porque la paga del pecado es muerte. ¿De cuál pecado? ¿Qué pecado vamos a pagar si no hay ley? ¿Qué pecado vamos a pagar si no hay ley? Si hay muerte, si hay pecado, es porque hay ley. Ahora, esto es gravísimo el enseñar de que no se debe guardar el sábado,
porque ya no estamos bajo la ley, porque ya no existe una ley. Si no existe una ley, no hay pecado, y si no hay pecado, no hay muerte, por lo tanto somos inmortales. Y esto es una mentira que inventó Satanás desde el jardín, desde el huerto del Edén. Es una mentira que inventó Satanás y todos ustedes la están repitiendo. ¿Qué le dijo Satanás a Eva? No morirán. Cuando Eva le dijo, el Señor nos dijo que si comíamos de ese fruto, moriríamos. Y Satanás le dijo en Génesis capítulo 3, no morirán, no morirán. Pero aquí se está enseñando lo mismo, no hay ley, no hay pecado, somos inmortales. Note lo que nos dice el apóstol Pablo. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pero no somos pecadores, según su argumento, señor pastor, o según el argumento de los que enseñan de que no debemos guardarlos el cuarto mandamiento porque ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Es absurdo eso. Así estamos bajo gracia, pero no desde ahora, sino desde la creación. Estamos bajo la gracia. La gracia fue la que salvó de la muerte a Adán y a Eva cuando pecaron. Y es absurdo enseñar que ahora no debemos cumplir la ley porque estamos bajo la gracia. Quiere decir que entonces el Señor a unos que eran los del Antiguo Testamento les exigía, o más bien ellos se salvaban por obedientes, porque obedecían la ley, los mandamientos de Dios. Pero ahora nosotros no tenemos necesidad de obedecer la ley ni los mandamientos, sin embargo nos vamos a salvar por gracia. Es absurdo, o sea, que Dios le exige a unos y a otros no le exige. Mire lo que dice Juan capítulo 14 versículo 15, si me amáis, guarda mis mandamientos. Si yo amo al Señor Jesucristo, guardo los mandamientos. Pero según usted, no hay mandamientos, no hay ley, ¿sí? Hermanos, él también hace referencia a Primera de Corintios capítulo 16 versículo 1, donde dice, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. El versículo 2. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Número 1, usted dice que el apóstol Pablo aquí le está hablando a los pastores de la iglesia. Eso es mentira, eso es falso. Como acabamos de leer, aquí no le está hablando a los pastores de la iglesia. Número 2, leamos estos versículos y aquí no vamos a darnos de cuenta de que ellos estaban guardando un día, ni siquiera el día domingo, ni siquiera reunidos. El apóstol Pablo simplemente dice, recojan el primer día de la semana la ofrenda para que cuando yo vaya no haya necesidad de estar recogiéndolo y no vayamos a estar a las carreras recogiendo. Entonces vemos que esto también es una mentira, lo que usted dice, que por causa de estos versículos, 1 Corintios capítulo 16 versículo 1, guardamos el domingo o guardan el domingo. Esto es falso. También dice de que en el Nuevo Testamento, atentos hermanos, porque él también dice que en el Nuevo Testamento se mencionan casi todos los mandamientos, pero no se menciona el sábado. Mi querido amigo, señor pastor, yo lo que veo aquí es que aquí hay un problema de comprensión lectora. ¿Cómo me va a decir usted de que en el Nuevo Testamento se hablan de casi todos los mandamientos menos del sábado? Hay una cantidad de textos que nos habla del sábado. Yo tengo unos aquí anotados, mis hermanos. De hecho, ya acabamos de repasar algunos aquí. Acabamos de repasar algunos textos que les mostré, que acabamos de leer. Pues sin embargo, yo tengo otros acá que también nos habla, y entre muchos yo anoté unos cuantos. Por ejemplo, Santiago capítulo 2 versículo 10 al 11, Romanos 3:31, Mateo 5:17, que dice nuestro Señor Jesucristo, no creas que yo vine a abolir la ley, ¿cierto? Apocalipsis 1:10, Apocalipsis 14:12, Apocalipsis 12:17, Juan 14:15. Y señor pastor, hay un texto que es muy clave en el Nuevo Testamento. Note lo que dice, que usted dice que no se menciona en ninguna parte, se menciona el sábado en el Nuevo Testamento. Vamos a Lucas capítulo 4 versículo 16. Dice, vino a Nazaret. ¿Quién? Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de sábado, ¿sí? Y en el día de sábado, según usted, no hay un solo texto en el Nuevo Testamento que mencione el día sábado. Pero por eso le digo que yo aquí lo que veo es un problema de comprensión lectora, porque leemos, estudiamos, entre comillas, la palabra, estudiamos la Biblia y no vamos a encontrar, según usted, el día de reposo, el día sábado por ninguna parte. Pero aquí dice, vino a Nazaret, nuestro Señor Jesucristo, donde se había criado, y en el día de reposo, en el día sábado, entró en la sinagoga
conforme a su costumbre y se levantó a leer. Conforme a su costumbre. No dice de vez en cuando. Una costumbre es algo que hacemos periódicamente, repetidamente. Como nosotros los adventistas tenemos la costumbre de guardar el santo sábado porque cada 8 días, cada sábado vamos a la iglesia. Guardamos el santo sábado. Entonces, note lo que dice también Santiago capítulo 2, versículo 10. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de toda la ley, de todos los mandamientos. Pero de pronto usted o un amigo va a decir, pero aquí está hablando de la ley mosaica, de la ley de Moisés. Déjeme decirle que no existe una ley de Moisés. Eso no existe. Esa ley es de Dios. Dios se la dio a Moisés. Esa ley es de Dios también. Era de Dios. La única diferencia es que esa ley Dios se la dio a Moisés y Moisés la escribió con su puño y letra. Sin embargo, los 10 mandamientos el Señor los escribió con su propio dedo. Entonces dice, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de toda la ley. Versículo 11 nos aclara a qué ley se está refiriendo. ¿Y cómo nos aclara? Dice, porque el que dijo no cometerás adulterio. No cometerás adulterio es un mandamiento. Entonces ya sabemos a qué ley se está refiriendo. También ha dicho no matarás. No matarás es otro mandamiento, ¿sí? Entonces aquí se está refiriendo a los 10 mandamientos. Ahora bien, si no cometes adulterio pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley, ¿sí? De la ley. Ah, pero usted dice que no hay ley. No hay ley según usted. Por lo tanto, si no hay ley, no hay pecado. No podemos transgredir ninguna ley, pero el apóstol Santiago está diciendo que si cometemos adulterio o también matamos, estamos transgrediendo la ley. Entonces mire todo lo que conlleva el enseñar una falsa doctrina, el enseñar el no guardar el sábado, porque eso es lo que se enseñan, no guardar el sábado. Él también hace mención, mis queridos hermanos y amigos, a Colosenses capítulo 2, 16. Hermanos, todos los evangélicos protestantes que han salido de la Iglesia Católica, pero que no han dejado de beber el vino de la Iglesia Católica, enseñan lo mismo. Ya no se debe guardar el santo sábado porque el apóstol Pablo dijo en Colosenses 2:16 que nadie nos juzgue en días de reposo. Hermanos, no se refiere a eso. Por tanto, nadie juzgue en comida o en bebida. Note que dice en comida o en bebida. O sea, si nadie nos puede juzgar por el día de reposo, también nadie puede juzgar por bebida. Será por eso que hay algunos cristianos que se toman una cervecita, se toman unos aguardienticos, se toman los vinos y no pasa nada porque aquí dice que nadie juzgue en comida o en bebida también. También puede ser que un cristiano entonces podría llegar ebrio a la iglesia y no pasa nada. No se puede disciplinar, no se le puede decir nada porque aquí dice que no nos juzguen en bebida. Pero hermano, no se está refiriendo a eso exactamente o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. No se está refiriendo al cuarto mandamiento, al santo sábado, hermanos. ¿Y cómo nos damos de cuenta? Profundizando en las escrituras. Recuerde que la palabra de Dios dice, la palabra, nuestro Señor Jesucristo nos dice, escudriñad las escrituras. Escudriñar las escrituras. Vamos a hacer un breve repaso para que veamos que la misma palabra nos dice que no se está refiriendo al cuarto mandamiento, a los mandamientos de Dios y menos al sábado, al santo sábado. Por ejemplo, vamos a Levíticos, capítulo 23, versículo 35, mi querido amigo. El primer día habrá santa convocación, ningún trabajo de siervo haréis. Y aquí hay muchas personas que se confunden y piensan que se está refiriendo al cuarto mandamiento, al santo sábado, y no es así. Vamos al versículo 36. 7 días ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. El 8º día tendréis santa convocación. O sea, otra vez sería día de reposo y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Es fiesta. Noten lo que dice, es fiesta. Ningún trabajo de siervos haréis. Y nuevamente aquí se confunden porque dice, se está refiriendo al cuarto mandamiento, al santo sábado, pero no es así. Versículo 37, estas son fiestas solemnes. Entonces vemos que aquí el apóstol Pablo no se está refiriendo al cuarto mandamiento, al santo sábado, sino se está refiriendo a las fiestas solemnes, fiestas que solo se festejaban los judíos. Estas son fiestas solemnes de Jehová, a las que convocaréis santas reuniones para ofrecer ofrenda encendida a Jehová, holocaustos y ofrenda, sacrificio y libaciones, cada cosa en su tiempo. Pero note que aquí viene el versículo 38, es clave, atento mis hermanos lo que dice, además de los días de reposo
reposo de Jehová. Además, entonces mire cómo él aclara, además de mis días de reposo, de mis sábados, que son el cuarto mandamiento, estos también van a ser días de reposo. Además de mis días sábados, los que se guardan cada 8 días para mí, estos también van a ser días de reposo, de vuestros dones, de todos vuestros votos y de todas vuestras ofrendas voluntarias que acostumbráis dar a Jehová. Además de nuestro sábado, además de mi sábado, del sábado de Jehová, el día de reposo de Jehová, y de vuestros dones y de todos vuestros votos y de todas vuestras ofrendas voluntarias que se hacían como de costumbre o que se hacían de costumbre. Además de eso, que esto va a continuar, vamos a hacer estos días de reposo también, estas fiestas, ¿sí? Lo aclara el Señor. No se está refiriendo al cuarto mandamiento. Note lo que dice el versículo 39. Pero a los 15 días del mes séptimo, cuando hayáis recogido el fruto de la tierra, haréis fiesta a Jehová. Por 7 días. El primer día será de reposo y el octavo día también será de reposo. El primer día sería sábado y el octavo día también será sábado. Entonces es claro, mis hermanos, de que el apóstol Pablo en Colosenses 2:16 no se está refiriendo al cuarto mandamiento. No se refiere al mandamiento de los 10 mandamientos del Señor, ¿sí? Entonces él también hace mención, hermanos, también hace mención de que ahora se guarda el domingo porque los apóstoles, los cristianos se reunían el domingo en conmemoración por la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ahora ellos empezaron a reunirse el domingo, pero eso es una mentira. La Biblia nuevamente lo va a desmentir. Eso es una mentira. No existe eso. No existe un solo texto donde diga que por motivo de que Cristo haya resucitado el domingo, ya ahora no se va a guardar más el sábado, sino que se pasa a guardar el domingo. No existe eso. Tampoco existe un texto donde diga que el Señor Jesucristo no cumplió los mandamientos de Dios, que infraccionó la ley, que también dijo, ya ahora no vamos a guardar 10 mandamientos, sino 8 o 9, porque los católicos tienen 8 mandamientos y los evangélicos tienen 9 mandamientos. No existe eso. Y no me venga a decir, o no me vengan a decir que porque el Señor hizo milagro, sanó en sábado, porque eso no tiene nada que ver. Nuestro Señor Jesucristo antes nos estaba dando era ejemplo, nos estaba reafirmando de que siempre es bueno hacer el bien al prójimo, ayudar al prójimo, no importa que sea sábado. En sábado podemos hacer el bien al prójimo. Eso es lo que nos estaba enseñando el Señor Jesucristo. Así que no tiene nada que ver. Por tanto, vamos a ver si es verdad que los cristianos o los apóstoles estaban reunidos guardando el domingo por la resurrección del Señor. Vamos a ver qué nos dice en la palabra de Dios. Pasemos a Marcos, capítulo 16, versículo 9. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, que en eso estamos muy de acuerdo. El primer día de la semana es domingo, señor Pastor Armando, y en eso estamos de acuerdo. Apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios, versículo 10. María Magdalena, lo hizo saber a los que habían estado con él. Ustedes saben quién habían estado con él, ¿cierto? Sus discípulos, sus apóstoles, que estaban tristes y llorando. ¿Estaban qué? Estaban tristes y llorando. Ya comenzamos a ver de que no estaban reunidos conmemorando la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. No estaban reunidos, estaban tristes y llorando. Y si estaban tristes y llorando, era porque para ellos nuestro Señor Jesucristo aún seguía muerto. ¿Y por qué seguía muerto? Porque cuando Cristo le dijo a ellos que iba a fallecer, ellos se impactaron tanto que ni siquiera prestaron atención cuando Cristo dijo, y al tercer día voy a resucitar. Ellos no prestaron atención a eso. Y note lo que dice en el verso 11. Ellos, sus discípulos, sus apóstoles, cuando oyeron que vivía, cuando María Magdalena les dijo, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, por María Magdalena, no le creyeron. ¡Oh, pero tremendo esto! Cuando María Magdalena les dijo a ellos, mi Señor Jesucristo ha resucitado, ellos no creyeron, ellos no creían. ¿Y cómo es posible de que hayan estado reunidos el domingo conmemorando la resurrección de nuestro Señor Jesucristo si ellos no creían que Cristo había resucitado el domingo? Es incoherente, es ilógico, no tiene lógica. Eso no tiene lógica. ¿Cómo es posible si ni siquiera creían que Cristo había resucitado? Y note lo que dice en el verso 12, note, porque esto es tremendo, hermano, ¿no? Lo que dice en el verso 12. Pero después apareció en otra forma. Nuestro Señor Jesucristo después se apareció en otra forma a 2 de ellos que iban de camino yendo al campo. Y note lo que dice el versículo 13. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros. Nuevamente fueron y ni aún a ellos creyeron. Tremendo, tremendo.
tremendo. ¿Cómo me vienen a decir de que los apóstoles estaban reunidos el domingo en conmemoración a la resurrección de nuestro Señor Jesucristo si ni siquiera ellos creían que nuestro Señor Jesucristo había resucitado el domingo? No tiene lógica. Si ustedes siguen creyendo a Luis Toro, siguen enseñando las mismas blasfemias de Luis Toro. O sea, ustedes siguen enseñando lo mismo de la gran ramera de la Babilonia, las mismas mentiras, las mismas falsas doctrinas, siguen tomando el vino de la ramera. Mis hermanos, eso no tiene lógica. Mire lo que dice Juan, capítulo 20, versículo 19. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo a los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. No estaban guardando el domingo, no estaban reunidos guardando el domingo porque cambiaron el sábado para el domingo por la resurrección de Cristo. No. Número uno, estaban tristes y llorando. Número dos, estaban escondidos con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Mi pregunta es para ustedes: cuando ustedes los domingos se van a guardar, allá, la iglesia, su templo, van a guardar el domingo, ustedes se ponen tristes y llorando los domingos, van a estar tristes y llorando. Número uno, ¿cierto que no? Yo no creo, pues. Número dos, los domingos cuando van a su santo templo o a su templo a adorar a Dios, ustedes cierran las puertas para que nadie entre. Ustedes están con miedo allá porque alguien les va a quitar la vida. No, al contrario, cuando vamos a adorar a nuestro Señor Jesucristo, abrimos las puertas para que todo el que quiera entrar entre. Y no estamos con miedo, estamos gozosos, llenos de gozo porque estamos guardando el santo sábado, el día de nuestro Señor. Hermano, esto es incoherente. No podemos decir que ellos estaban reunidos guardando el domingo si la palabra de Dios no dice eso, dice lo contrario. Estaban tristes y llorando porque no creían que nuestro Señor Jesucristo había resucitado. Número uno. Número dos, estaban con las puertas cerradas porque tenían miedo de que los judíos los fueran a matar. Entonces no tiene coherencia, hermanos. No tiene coherencia. Mis hermanos, el pastor también hace mención a Efesios capítulo 2 versículo 15, que dice: aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Hermano, aquí nos está refiriendo a los 10 mandamientos de Dios. Había un libro que se llama Hierógrafo. Ahí habían leyes que eran, mejor dicho, imposibles de cumplir. También sabemos, esto está en la historia, sabemos que los judíos no se gustaban con los gentiles, y en su templo, ¿qué hicieron los judíos? Trazaron un muro para que los judíos estuvieran acá y los gentiles estuvieran acá, para no reunirse, porque los judíos no gustaban, era abominación unirse con los gentiles. Y entonces estas fueron las leyes que Cristo abolió, que el Señor quitó. Eso para que ya ahora no estuvieran judíos por acá y gentiles por acá, sino que ahora fuéramos uno, estuviéramos unidos. No se está refiriendo a los mandamientos del Señor. No hay un solo texto donde diga que los mandamientos de Dios fueron abolidos, que los 10 mandamientos del Señor ya no debemos cumplirlos. No existe. Al contrario, hay cantidades de textos que nos dicen que sí debemos guardar los mandamientos de Dios. No debemos de estar engañando a la gente así, de esa manera. Tal vez ustedes están pendientes a ganar números, a llevar mucha gente, espectáculos a la iglesia, porque así hay ofrenda y hay dinero, hay diezmos y todo. Pero hay que predicar la verdadera palabra del Señor, no debemos engañar a las personas. Mi querido amigo que usted me está viendo, por eso la palabra de Dios dice que es mejor obedecer la palabra del Señor que a los hombres. Él también dice que se guarda el domingo en honor, en conmemoración a la resurrección de Cristo. Eso es falso también, eso es mentira. No existe un texto que diga eso, no existe un versículo bíblico que diga: ya no vamos a guardar el sábado, ahora vamos a guardar el domingo porque nuestro Señor Jesucristo resucitó el domingo. No existe eso, no hay un solo texto. Si queremos conmemorar la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, el apóstol Pablo nos lo dice claramente. En Romanos nos dice el apóstol Pablo lo que debemos hacer. Si lo que verdaderamente queremos es conmemorar la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, nos dice el apóstol Pablo, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Aquí es donde conmemoramos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, porque cuando nosotros nos bautizamos y nos bautizamos por inmersión en la fórmula bíblica Padre, Hijo y el Espíritu Santo, que esa es la fórmula bíblica, nos bautizamos cuando nos hundimos debajo del agua. Entonces ya el yo pasado murió, ya quedó sepultado, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Es decir, Cristo en la cruz dijo: consumado es. Cerró los ojos y fue a la tumba. Al tercer día resucitó. Cuando nosotros nos bautizamos, nosotros cerramos los ojos, nos profundizamos en el agua, que ahí es el verdadero bautismo por inmersión, nos hundimos.
nacimos, morimos y cuando salimos, resucitamos. Quiere decir que estamos ilustrando la muerte de nuestro Señor Jesucristo en miniatura. Estamos ilustrando la muerte. Ahí sí estamos conmemorando la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pero no es porque guardando el domingo. No. Porque es que el santo sábado fue escogido por el Señor. Nosotros no le podemos dar el día que nosotros queramos. El Señor escogió su día y el séptimo día, que es el sábado, porque como el pastor dice, el primer día de la semana es el domingo y en eso estamos de acuerdo, la Biblia lo dice, ¿sí? La Biblia lo dice. Entonces, el séptimo día es el sábado y desde Génesis viene la observancia del santo sábado hasta el Apocalipsis. Ese es el día del Señor, no el domingo. Nosotros no podemos darle cualquier día al Señor. Así como nuestro Señor Jesucristo se tomó muy en serio lo del árbol con Adán y Eva, así se toma muy en serio lo de la observancia de su santo sábado. El Señor le dijo a Adán y Eva, no cojan de ese árbol, porque cuando cojan de ese árbol van a morir. Satanás fue el que le dijo, no morirán, eso es mentira, van a ser como dioses, pero ustedes no van a morir. Y no murieron por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. No es que la gracia comenzó a existir después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, no, la gracia existía. Sí, los mandamientos del Señor también existían y aquellos de allá los guardaron y nosotros los debemos de guardar también. Ahora, ¿por qué algunos guardan el domingo? ¿Por qué se pasó la solemnidad del sábado para el domingo? ¿Quién se atrevió a hacer eso? Es muy fácil. No de lo que dice la Iglesia Católica. Es cuestión de estudiar, de investigar. Catecismo católico. Pregunta-respuesta. Pregunta. ¿Cuál es el día de reposo? Vaya al Catecismo católico. Investigue. La Iglesia Católica no lo niega. No niega que ellos fueron los que quitaron el santo sábado, lo pasaron para el domingo. Respuesta. El sábado es el día de reposo. Pregunta. ¿Por qué observamos el domingo en lugar del sábado? Respuesta. Observamos el domingo en lugar del sábado porque la Iglesia Católica cambió la solemnidad del sábado al domingo. Fue la Iglesia Católica, no fue Cristo, no fueron los apóstoles, no existe eso. Note esta declaración católica, tremendo esto. La Iglesia Católica está por encima de la Biblia. Es que la Iglesia Católica no lo niega. Le voy a mostrar un video ahorita enseguida. La Iglesia Católica está por encima de la Biblia y este cambio de la observancia del día de reposo del sábado es nuestro símbolo o marca de poder. Aquí está la marca de la bestia. Note que la Iglesia Católica no lo niega. Y ahora si no está seguro, si usted no cree que la Iglesia Católica dice estar por encima de la Biblia, note este video que le voy a mostrar. Note, para que usted quede más convencido, señor pastor, quizás usted nunca va a ver este video, quizás nunca, pero usted, mi querido amigo que lo ve, dice la Biblia, es mejor creerle a la palabra de Dios que a los hombres. Si usted cree que la Iglesia Católica no dice estar por encima de la Biblia, note, escuche este video. Testigos de Jehová se basan en la Biblia. Los mormones en la Biblia. Todos los herejes anticristianos se basan en la Biblia, pero no en el catecismo. El catecismo es la tradición de la Iglesia. Y la tradición de la Iglesia está por encima de la Sagrada Escritura. ¡Tremendo! Porque la Sagrada Escritura. ¡Tremendo! Y la tradición de la Iglesia está por encima de la Sagrada Escritura. Y la tradición de la Iglesia está por encima de la Sagrada Escritura. Y la tradición de la Iglesia está por encima de la Sagrada Escritura. Hermano, es que ellos no lo niegan, hermanos. Ellos no lo niegan. Ellos dicen estar por encima de la palabra de Dios. Entonces, es cuestión de investigar, es cuestión de ver de que es la Iglesia Católica. Cuando usted está guardando el domingo, usted está obedeciendo a la Iglesia Católica, un mandamiento de hombre. Pero cuando usted está guardando el sábado, está obedeciendo a Dios, un mandamiento de nuestro Creador. Él fue el que escogió su santo sábado. Nosotros no le podemos dar el día que nosotros queramos. Nosotros debemos de guardar el santo sábado porque Él es nuestro Creador. Y Él lo dice, acuérdate de mi día de reposo porque yo soy el Creador de los cielos y la tierra. Y simplemente así lo quise y así lo quiere Dios y nosotros debemos de hacerlo. Si lo amamos a Él, dice la palabra de Dios, Juan 14:15, si me amas, guarda mis mandamientos. Se los voy a mostrar. Por aquí lo tengo. Vamos a ver. Juan 14:15. Se los voy a mostrar. Espérenme un segundo. Lo estoy buscando aquí. Note aquí. Si me amáis, guarda mis mandamientos. Si nosotros amamos a nuestro Señor Jesucristo, guardamos sus mandamientos. No es una carga para nosotros. Los mandamientos antes es protección. No robarás, no matarás, no cometerás adulterio. Nos está protegiendo a nosotros porque Él nos ama. Los 4 mandamientos primero ama a Dios. Tiene que ver con adoración y amor a nuestro Dios. No tengas dioses ajenos. No blasfemes el nombre de
de nuestro Creador. Guarda el santo sábado. Tiene que ver con adoración a nuestro Dios. Los otros 6 mandamientos tienen que ver con amor al prójimo. O sea, ¿cómo hay personas que dicen que es imposible guardar los mandamientos de Dios? No es imposible, mis hermanos. Solo que Satanás te quiere hacer ver por medio de estas personas que están engañadas por Satanás también, porque Satanás los engaña a ellos, están engañados y ellos predican eso. Satanás los usa. Ellos ni siquiera sabrán que Satanás los está usando, pero Satanás los usa y ellos enseñan eso, porque Satanás siempre ha querido destruir la ley del Señor, dice la palabra de Dios, los mandamientos. Satanás odia los mandamientos de Dios. Así, mi querido amigo, que ya quedó claro que sí debemos guardar el cuarto mandamiento, que es el sábado, sí lo debemos de guardar. También nos quedó claro quién fue el que pasó la solemnidad del sábado para el domingo. Hermano, cuando tú estás guardando el domingo, aceptas la marca de la bestia y la bestia te lo dice, mira, la bestia te lo dice. La Iglesia Católica está por encima de la Biblia y este cambio de la observancia del día de reposo del sábado es nuestro símbolo o marca de poder. Cuando tú estás guardando el domingo, estás aceptando la marca de la bestia. Cuando tú guardas el sábado, estás aceptando el sello de Dios. El santo sábado es el sello de Dios, mi querido amigo. Mi querido amigo, espero que te haya quedado claro que la santa ley de Dios aún está vigente, de que debemos guardar el santo sábado. Lo debemos de guardar. Tuvimos un breve estudio porque este es un tema largo. El video sería largo, pero espero que te haya gustado, mi querido amigo. Deseo que el Señor Jesucristo te bendiga mucho y que el Espíritu Santo te ilumine, porque Él nos lleva a la verdad. Que el Espíritu Santo te ilumine y te lleve a la verdad. Y así no sigas engañando a más personas. Por Dios, no sigas engañando a más personas, porque ustedes son personas que tienen iglesias muy llenas, van muchas personas allá. Pero es por lo mismo, porque el ser humano no quiere compromiso con el Señor. No se quiere comprometer. El ser humano quiere ver a Dios en un llaverito, en un árbol, en cualquier cosa, pero no quiere compromiso con el Señor. Así, mi querido amigo, espero que este video te haya gustado y muchas bendiciones. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer, y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Somos Omar Lugo Adventista.